¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Te aviso nomás que empecé la grabación, ¿eh? El, em, el día de hoy, entonces, esta semana, queremos empezar a ver la unidad siguiente, o no me acuerdo siempre que si le digo capítulo unidad. Am, y ese entonces es el objetivo de hoy, a empezar a ver ese material. Así que vamos a compartir pantalla. Por aquí lo tengo abierto. ¿Dónde está? Capítulo 2. Se le llamamos capítulo. Entonces, queremos ver el segundo capítulo del material propuesto. Y estos son materiales procesados, pero le insisto, el libro guía es el Introduction to Identification de Norton. Y en este capítulo queremos enfocarnos en la idea de mínimo cuadrado. Si tienen alguna consulta durante el desarrollo, ningún problema, por favor, abran el micrófono nomás y me interrumpen. Pero por mientras, entonces, lo que queremos ver es mínimos cuadrados y debiéramos terminar en estimación por mínimos cuadrados hoy y dejar la segunda parte de técnica numérica en adelante para la próxima semana. Bien, con respecto a qué constituye un problema de identificación, y esto es un poco repetitivo, digamos, en otras ocasiones vamos a volver a insistir en esta idea. Y lo que primero que yo necesito para una identificación son datos, ¿sí? Un conjunto de mediciones del X1 hasta el Xn, ¿sí? Y esto pueden ser un valor o pueden ser varios valores de varias señales. O sea, esto podría ser un valor o podría ser en distintos instantes de tiempo del 1 hasta el n. Y esto podrían ser variables de estado, ¿sí? Ser 5 componentes de una variable de estado medida al tiempo 1 y 5 componentes de una variable de estado medida al tiempo n. Donde XY está entonces en el conjunto de datos, la D por datos. Y esto también del 1 al n engaña un poco, porque digo, efectivamente tengo n muestras, 500 muestras, ¿sí? Pero eso no significa que tengo 500 segundos. El tiempo absoluto que uno tiene es el número de muestras por el tiempo de sampleo. ¿Sí? Yo podría tener 5 segundos, o sea, tener 500 muestras, pero tener una duración de medición de 5 segundos, porque esto estaba con un sampleo de 0,01. ¿Sí? Y si sampleo una vez a la hora, entonces 500 datos son 500 horas. ¿Sí? Por eso normalmente nos concentramos en la cantidad de datos que tengo, no en cuánto tiempo he estado midiendo. Y eso también hace hincapié en el hecho de que como tengo una cantidad de datos discretos, del 1 hasta el n chico, eso resulta de un sampleo. ¿Sí? Aparte, ok, resulta de un sampleo, lo cual presupone un sistema discreto. Y uno podría levantar la mano y decir, pero ¿por qué asumes que la distancia entre el X1 y el X2, el X2, el X3 y así entre uno y otro son siempre 0,01 segundos? ¿O son siempre una hora? Porque a lo mejor entre X1 y X2 pasó un minuto y entre X2 y X3 a lo mejor pasó una hora. ¿Sí? Podría haber un sampleo variable. Eso es verdad, pero en general no está muy aconsejado, no es muy usual y no está muy aconsejado. Uno levanta datos de los equipos disponibles y los equipos disponibles, más veces que no, se amplían en forma uniforme. ¿Sí? A menos que yo lo programe en forma especial y sería muy extraño, en mi opinión personal, ¿no? Sería muy extraño encontrar algún sensor en el mercado o en la empresa que tenga un sampleo no uniforme. Digamos, hay soluciones teóricas muy interesantes con sampleo no uniforme. Me queda la duda que esas ideas teóricas muy interesantes tengan eco o hayan tenido aplicación exitosa. Exitosa en el sentido de que mejoren la situación que con sampleo uniforme. La empresa en general quiere que cualquier cambio que se le haga sea para mejor, no para quedar igual o, no fuera el caso, peor. Así que las soluciones teóricas sugieren muchas veces que un sampleo no uniforme podría ser mejor solución, pero la práctica en la empresa dice, bueno, pero ¿qué tanto mejor? Digamos? Incluso mejor, si fuera un 1%, hay empresas que dicen, para un 1% yo no me molesto. ¿Sí? En la minería un 1% se molestan de sobra. ¿Sí? Pero para una empresa a lo mejor más pequeña, un 1% de mejora por usar un sampleo no uniforme con el costo de cambiar el equipo y de reprogramar el equipo. Y no, la verdad que no. Así que me parece muy poco probable en general que la distancia entre estas muestras de la 1 a la n chica pudieran no ser uniforme. Así que uno presupone, generalmente, y el 99% de las veces le va a chuntar, que el sampleo es uniforme y uno parte con la idea del problema de identificación de tener disponible un conjunto de n datos en la colección de X1 hasta X.
aplicamos estos datos al sistema representado por una función que nos lleva de los datos a los reales, ¿sí? Y la idea entonces es medir este resultado y uno propone una estructura. Esta estructura, nosotros hay una estructura verdadera, que es el F0, ¿sí? Y nosotros tenemos una medición de la salida del proceso que queremos identificar. Y asumimos entonces que esta salida, que también es medida, ¿sí? Medir el resultado que dice, ¿sí? Nosotros partimos con un dato en conjunto y aplicamos estos datos de conjunto al proceso verdadero, ¿sí? Y medimos el resultado. Y nos generamos una segunda colección de mediciones, ya no x1 hasta xn, sino que y1 hasta yn, el mismo n chico, ¿eh? ¿Sí? El mismo n chico. Y estos valores entonces nos generan, son generados por el sistema verdadero que está escondido detrás, que quiero yo identificar, más un ruido de medición, ¿sí? Así que este yi contiene la suma de estas dos informaciones, de cómo se comporta el proceso y de un ruido que me aleja un poco del valor que me debe ir a verdad, ¿sí? Y esto para todas las muestras de 1 hasta n. Entonces, no es muy difícil, o sea, no es muy difícil. Está bien pensar en esto como estos fueran la entrada, estas son las salidas y este es el sistema. Por eso el y está el sistema al que se le aplica la entrada como una función matemática, más un ruido de medición. El extra de lo que nosotros podríamos, esto podría ser una función de transferencia, sin ningún problema, pero aquí le estamos agregando además un ruido, ¿sí? Entonces nuestra salida no es directamente, es como si nosotros hemos estado pensando hasta ahora en control, por ejemplo. Nosotros hemos estado pensando aquí tengo una F y aquí le aplico una, mejor dicho, en control yo pienso aquí tengo una función de transferencia. Aquí tengo una función de transferencia, un bloque. Y aquí tengo un Y, ¿sí? Y nosotros lo que estamos pensando ahora, que no es muy diferente, aquí le estoy metiendo una X, aquí me sale un Y, pero en realidad en vez de tomar el Y a la salida, nosotros lo que estamos haciendo, o lo que presupone ahora el problema de identificación, es que en realidad usted aquí tiene un ruido sumado, ¿sí? Y usted tiene acceso a este X y usted tiene acceso a este Y, ¿sí? Así que súper distinto del setup de control no es, ¿sí? Y de hecho nosotros en control podemos considerar también perturbación en la salida de la planta, ¿sí? Pero separamos la salida de la planta con la salida de la planta perturbada, ¿sí? Aquí le podríamos una perturbación y aquí diríamos, bueno, aquí tengo un I sub D, que es la suma de la salida más la perturbación, ¿sí? Pero nosotros con el sensor, bueno, si no fuera una perturbación, podría ser un ruido de medición. Entonces, y este le llamaríamos IS si lo queremos trabajar con el N. Y por lo tanto, entonces, pero hacemos una diferencia entre el Y y el YS o el Y y el YD, dependiendo si asumo que el V es una perturbación o un ruido. Mientras que acá, el V yo no lo conozco, yo solo sé que está influyendo el valor que yo estoy midiendo, ¿sí? Y esto para N, ¿sí? Le pongo el X1 y mido el I1, le pongo el X2 y mido el I2, y entre medio hubo un V1, un V2, pero yo no sé su valor, solo sé que están, ¿sí? Lo que podría saber posiblemente o suponer, que es parte del modelado, es las propiedades, lo que podría asumir posiblemente son una PDF para B sub I, ¿sí? Y otras propiedades para B sub I. O sea, por ejemplo, normalmente asumiríamos que esto fuera un normal mu sigma cuadrado, ¿sí? Podría ser. Para la ley de los grandes números, asumimos entonces que todos los efectos terminan sumándose como una normal. Ok, entonces estamos acá. Y entonces el problema de identificación parte con una colección de valores de entrada, X y es, y se lo aplico al proceso y obtengo entonces una medición, una colección de mediciones de la salida Y1 hasta YN. Entonces ahora tengo dos colecciones de datos, ¿sí? En los cuales yo sé qué valor elegí para X1 hasta Xn. Podrían, por ejemplo, ser los valores de la PRBS que conversábamos la semana pasada. Y obtengo entonces, aplicado al proceso verdadero, mediciones verdaderas, la cual físicamente hay, de la salida a todos esos valores de 1 hasta n, ¿sí? Y la otra cosa que yo sé es que estas salidas están siendo corrompidas por un ruido de medición. Desconozco el valor exacto del ruido de medición en cada una de estas mediciones, pero podría yo suponer alguna distribución para este ruido de medición.
¿Y cuál es el objetivo del problema de identificación? La estructura verdadera, el F0, la función matemática que realmente explica cómo se relaciona la entrada con la salida, nosotros la queremos identificar. Eso es todo objeto. Quiero saber cuánto vale F0 a través de los valores de x1 hasta xn y de y1 hasta yn. Pero como está este ruido, yo me contento con encontrar un gθ, ¿sí?, que se parezca a F0. ¿Sí? No el F0 exacto, ¿sí?, no una solución precisa, sino que una solución aproximada, por efecto del ruido básicamente. Si no hubiese ruido, yo iría, ese aproximado sería una igualdad, pero el ruido siempre está ahí. Así que me contento, entre comillas, y aún así va a ser no trivial, digamos, ¿sí?, me contento, entre comillas, con un gθ, aproximadamente F0. O en forma equivalente, queremos encontrar ahora un gθ, ya no un F0, sino un gθ que, aplicado los valores de entrada al gθ que uno propone, ¿sí?, uno propone, Dios dispone, uno propone y vamos a ver si realmente nos da F0. Entonces, uno propone un gθ y la idea del gθ, el objetivo del gθ que uno propone, es que aplicándosele la entrada medidas, la colección disponible de x1 hasta xn, se parezcan más o menos a los valores que tengo medidos del y1 hasta el yn. ¿Sí? Sé de dónde parto, los valores x1 hasta xn, sé dónde tengo que llegar, lo y1 hasta yn. Entre medio busco una función que más o menos recorra ese camino. ¿Sí? Que más o menos me dé esa explicación de cómo partiendo de xy llegamos a yi. Y como idea tiene sentido, ¿no? Como intuición me parece bastante clara. ¿Sí? Entonces, en este gθ que nosotros proponemos, el gθ que nosotros quisiéramos proponer, digamos, pertenece a una clase de modelos. ¿Sí? Por ejemplo, a toda la lista uno podría ser, ¿verdad?, toda la lista de lo que vimos antes, digamos, RX, Armax, Box Jenkins, lo que fuera, ¿sí? Pero una vez que tenemos una estructura propuesta, ¿sí?, nosotros tenemos que ajustarla, tenemos que encontrar. ¿Por qué le ponemos un gθ? Porque, por ejemplo, si yo propusiera, en el caso anterior, ya no me acuerdo cómo, estas cosas me debería acordar, digamos, una RX, ¿sí? Sí, una RX, o ¿era un RX? Ya no me acuerdo ya. Si yo tengo un A de Q menos 1 por I de T, ya no me acuerdo, pero me voy a ir mal a segura me voy mal a segura, ¿no? No importa. Me voy mal a segura borrando esto. Ok, ahí revisa usted en qué modelo calza. ¿Qué le pongo acá? Le pongo UDT. No, le ponemos UDK mejor, ¿sí? UDK, porque estamos con el Q menos 1. Y le pongo entonces mi ruido BDK, ¿sí? Entonces, digamos que esto es general, ¿sí? Esto, revisen ustedes, ¿sí? Porque ahora no quiero abrir el otro archivo, pero estoy casi seguro que esto debería ser una RX. X porque hay un U exógeno, a R porque estamos haciendo una autorregresión de la salida, y aquí tengo el ruido de medición, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, Profe, en ¿sí? el RX había un B de Q a la menos 1. ¿Y había un A? Sí, el I también tenía un A. ¿Eso no será el Armax? Ya, hagamos la pega. RX. Hagamos la pega. No, Voy a abrir el archivo. en el Armax el ruido también tiene una C. Ya, a esta altura mejor lo hago. Te agradezco en todo caso. Pero a esta altura mejor lo voy a ver. No lo quería hacer, ¿eh? Pero lo vamos a hacer, no importa. Ok, sí. Tienes razón, sí. Ok, sí, no importa. Entonces lo puedo hacer. Por eso estaba con la duda si le ponía el B o no le ponía el B. Ok, le ponemos el B entonces. Hagamos las cosas bien. Le pongo el B. Acuérdense que el Q es solamente una forma de escribir Z, pero que sea compatible en el dominio del tiempo, para no decir algo matemáticamente equivocado. Entonces, este ahora es, perdón, este estaba bien, ARX. Ok, entonces, esta es una estructura, ¿sí? Esto es lo que acá se identifica, por ejemplo, o que se menciona acá, como una clase de modelos, ¿sí? Una clase de modelos son, por ejemplo, los RX. Pero ahora yo quiero ajustar esta es una clase de modelos.
¿sí? Pero yo puedo decir, de esta clase me puedo quedar con algo más específico. Yo puedo decir, el a de q menos 1 es un polinomio, pero no es cualquier polinomio, es un polinomio de la forma a0 más a1, q a la menos 1 más a2, q a la menos 2, y el b es de la forma b0. ¿Sí? Perdón, tenía la intención de hacerlo y lo voy a hacer. Voy a decir que el primer coeficiente vale 1 nomás. Este coeficiente vale 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que en realidad de la clase general de Rx, ahora yo me pregunto por la clase más específica, en la cual aquí yo tengo este polinomio por el lado del I de k, y aquí tengo este polinomio que es un solo coeficiente por el lado del U de k, más el ruido. ¿Sí? Y ahora entonces, mi gθ, yo paso dividiendo el polinomio, y reconozco entonces B0, 1 más A1, Q a la menos 1 más A2, Q a la menos 2 por U de K más B de K. Entonces, de eso, yo reconozco XI como mi U de K, ¿sí? O U de I si quieres para que calce, ¿sí? Y mi Gθ lo reconozco como B0, 1 más A1, ahí a una 1 al frente, A1 Q a la menos 1 más una 2 Q a la menos 2. Entonces, la pregunta ahora, y reconozco entonces el teta del G, lo reconozco como A1, A2, B0. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánto valen estos coeficientes? Porque el G es una estructura, ¿sí? Es una estructura en una clase de modelos. En la clase Rx tengo porque supongo que quiero que bastan con hasta Q a la menos 2 en el Y, y supongo que basta directamente el U, ¿sí? Entonces con un factor B0 nomás, con una ganancia B0, supongo que eso es suficiente, ¿sí? Supuesto, de que dentro de la bolsa de la clase de modelo Rx, este polinomio A específico y este polinomio B específico son una buena elección para ajustar los datos de entrada y salida. Pero una vez que yo tomo esa decisión, todavía sigo con la incógnita, ¿sí? La primera pregunta es, ¿a qué le pongo A? ¿Qué le pongo a B? Aquí ya le contestamos. Vamos a poner A un polinomio de grado 2 y vamos a poner a B un polinomio de grado 1, pero ahora se transforma, sigue la pregunta a ¿cuánto vale teta? ¿Sí? No hemos terminado. El problema de identificación ahora, desde elegir una clase a elegir una estructura específica dentro de la clase, haber elegido el A y el B, se transforma ahora en encontrar, no en elegir, sino que encontrar cuáles son el mejor ajuste de los coeficientes A1, A2, B0. ¿Sí? Y ese A1, A2, B0, las perillas que yo puedo ir cambiando, eso constituye el vector θ. ¿Y por qué le pusiste A1, A2, B0 y no le pusiste B0, A1, A2? Da exactamente lo mismo. ¿Sí? No da lo mismo, va a ser equivalente. Así que, ¿cómo lo ordena? Bueno, uno porfiado podría poner A1, B0, A2. Ok, pero normalmente uno junta los coeficientes de un lado y los coeficientes del otro lado y lo maneja más o menos agrupado. Así que ese es más o menos el panorama para el paso siguiente. Y en el paso siguiente tenemos lo siguiente. Efectivamente decimos, bueno, ahora hay que encontrar ese teta. Por eso le ponemos G sub teta, porque está esta colección de parámetros que todavía hay que encontrar. Entonces, una opción, y la tiramos al tiro a la piscina, es decir, bueno, si vamos a buscar un teta y si vamos a estar perillando, mejor perillemos, entre comillas, de la mejor manera posible. ¿Sí? Mejor perillemos con sentido. ¿Sí? Vamos para allá en vez de no sé dónde estoy parado y me muevo un poco para acá, un poco para allá y qué sé yo, parece que no dio tan mal. ¿Sí? Entonces, mejor agreguemos la idea, si vamos a buscar un teta, una idea de optimización. Una idea de que una vez que encontramos ese teta, nadie nos puede criticar, ese es el mejor teta que pudiéramos haber encontrado. ¿Sí? Optimización, entre comillas, matemática, o sea, el mejor teta para ese polinomio de grado 2 para A y ese polinomio de grado 0 para B. Si me da otro polinomio y busco otro coeficiente, me va a dar otra solución igual de óptima. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontrar teta? Y la primera opción que se propone acá, que es el punto focal del curso, básicamente, es mínimos cuadrados. ¿Sí? El mínimo cuadrado dice, usted busque el teta y dese el teta, aquí busque teta, la minimización es en teta, así que ahí hacemos la búsqueda en teta,
Y el teta resultante, llámale teta sombrero, ¿sí? Y ese teta sombrero, ¿cómo lo obtiene usted? De minimizar la suma de esta diferencia al cuadrado. Entonces, ¿qué es esta diferencia? Esta diferencia es lo observado a la salida. Yo tengo estos datos, menos la estructura propuesta con la entrada medida. Entonces hacemos la diferencia entre lo medido menos la posible explicación con la estructura que nosotros proponemos, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Nosotros en la lámina anterior hemos dicho, bueno, en realidad los datos medidos de salida están dados por el proceso verdadero. Y nosotros no tenemos acceso al BI, por lo tanto no podemos separar esta suma. Solo tengo acceso a la medición conjunta. Pero me busco un Gθ que ojalá que sea bien parecido al F0. Y si fuera bien parecido al F0, cuando yo hago la diferencia entre Y y el Gθ aplicado con el XY, nosotros queremos esto, ¿sí? Me debiera dar más o menos 0. Pero si el Gθ fuera igual al F0, entonces cuando yo hago la diferencia, ¿qué cosa me va a dar? Bueno, mejor lo escribo. El razonamiento es así. Más o menos. El razonamiento es así. El dato verdadero está dado por el dato medido, perdón, está dado por el modelo verdadero aplicado a la entrada verdadera, más un ruido de medición que no conozco. Nosotros proponemos un Gθ. Voy a escribirlo con otra letra del G para que no se me confunda con el Y. Nosotros proponemos un Gθ tal que YI sea aproximadamente Gθ con la entrada aplicada. Pero si le tomamos la palabra, ¿sí? Y suponemos que no es aproximado, sino que es igual, entonces cuando yo tengo YI y además, perdón, tengo que decir de esta manera. Nosotros proponemos un Gθ tal que F0 de XY sea aproximadamente Gθ de XY. Y si nosotros aquí en vez de aproximado asumimos igualdad, significa entonces que Y, en ese supuesto, en el supuesto de igualdad, entonces de igualdad entre F0 y Gθ, ¿sí? A encontrar este propuesto, entonces debiera ser igual a, bueno, entonces es igual a esto, entonces debiera ser igual a Gθ de XY más BI, y cuando ahora yo tomo esto, y mando el Gθ al otro lado, con un menos, esto me queda igual al ruido. ¿Sí? Y eso es más o menos la idea. Lo que estamos haciendo acá, nosotros estamos al cuantificar esta diferencia entre lo medido y lo potencialmente explicado por la estructura que nosotros elegimos. Si la estructura que nosotros elegimos se parece al Fθ, si ese supuesto es verdadero, entonces lo que nos queda acá es el ruido de medición, que no conocemos, pero va a ser un aproximado del ruido de medición. Y por la duda lo elevamos al cuadrado. O sea, primero debiera ser, si elegimos un Gθ que se parece a F0, aquí nos debiera quedar BI, ¿sí? Y si nos queda BI, entonces, en la medida que tengamos un buen sensor, esperaríamos que este error entre lo medido y lo potencialmente explicado, si nuestra explicación es de una estructura correcta, entonces esperaríamos que esto fuera pequeño, ¿sí? Y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué significa eso, muchachos? Si yo elevo un error que yo esperaría que fuera pequeño, ¿qué significa público presente? Ok, hay alguien más. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Primero. O en realidad, segundo, digamos. Está claro que lo estoy elevando al cuadrado, pero la pregunta es entonces, primero, ¿qué efecto tiene elevarlo al cuadrado? Para empezar a entender por qué lo estamos elevando al cuadrado. En general, en matemática en general, no se hacen las cosas, no sobran las cosas que se hacen, básicamente. Así que tiene que haber una razón de por qué se elevó al cuadrado. Bueno, fijémonos en el caso relativamente simple. Si yo al final trabajo y esto lo hago, esto para una sola muestra, entonces yo mejor lo hago para todas las muestras, ¿sí?
Eso podría ser el paso 0, el paso 1. Lo hago para todas las muestras ahora en una sumatoria. Y el paso 2 dice, ¿saben que eso no era mala idea? Pero pareciera ser que es mejor idea esto. Para todas las muestras. Y más encima lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? El primer genio dijo, bueno, hagámoslo para todas las muestras. El primer genio dijo, hagámoslo para una muestra. El segundo genio dijo, hagámoslo para todas las muestras. Y el tercer genio dijo, bueno, pero hagámoslo para todas las muestras, pero elevémoslo al cuadrado mejor. ¿Sí? Hay como la evolución del pensamiento entre la estructura propuesta y que esa estructura propuesta efectivamente explique la salida medida. Entonces dice, bueno, no es el caso, pero como estas son todas mediciones, al final se transforman en números. ¿Sí? Entonces, eso significa de que yo podría pensar que por ejemplo, y a esto nosotros, esto es un BI, digamos, ¿sí? Yo podría pensar que mi BI fuera 0,01, ¿sí? Y si yo este BI, que va a ser lo que voy a poner acá al final, esto debería ser aproximadamente BI, si el gθ se parece si cumple con esto, ¿sí? Si cumple con eso, entonces esto se debiera parecer a BI. Entonces, si yo tengo un BI que vale 0,01, ¿sí? Para algún valor de I, digamos, y el décimo, la décima muestra, entonces yo no conozco el ruido, pero ahora tengo un estimado del ruido, que es la diferencia, ahí vamos a poner el sombrero, no es el ruido exacto, sino que es algo que debiera haber sido bien parecido al BI. Entonces, si esa diferencia me vale 0,01, y fíjese que yo me doy el gθ, por lo tanto, si yo le pongo la entrada, puedo obtener este valor. ¿Sí? Y si te puedo obtener este valor y este valor está medido, yo puedo ejecutar esta recta. Así que esto está en la mano, lo tengo. ¿Sí? Entonces me da 0,01. ¿Sí? Y si yo lo elevo al cuadrado, ahora me da 10 a la menos 4. Me da súper chico. ¿Sí? Pero por otro lado, si yo tuviera un BI que me diera 2, entonces un BI aproximado, un BI sombrero, entonces aquí me daría 4. ¿Sí? O sea, la primera observación es que si yo no elevo al cuadrado, el error se mantiene 0,01 o 2. Y cuando yo lo elevo al cuadrado, el efecto de eso es que un error que era pequeño se hace aún más pequeño. Pasamos de 0,01, de 10 a la menos 2, pasamos a 10 a la menos 4. Y un error que era grande, relativamente hablando, 2, ¿sí? Me da aún más grande. Crece aún más. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que con el límite de 1, cuando nosotros le vamos al cuadrado, entonces errores menores que 1 le bajamos el sopesamiento y errores más grandes que 1 le aumentamos el sopesamiento. ¿Sí? Esto cuando elevamos al cuadrado los BIs sombreros. ¿Sí? Ese es un efecto de elevar al cuadrado. Y la otra razón por cual elevamos al cuadrado la vamos a ver en un momento. Tiene que ver con que si vamos a plantear un problema de optimización, es más astuto trabajar con un funcional, a esto le llamamos un funcional, en la sumatoria, un funcional que sea de potencia par, porque eso me asegura una propiedad muy buena de optimización, que significa que cuando queremos optimizar, en este caso queremos minimizar esta sumatoria, entonces cuando los términos al interior están al cuadrado, y no al cubo, o a la quinta, o lo que fuera, o a la 1, entonces va a haber un mínimo, y ese mínimo va a ser global. ¿Sí? Cosa de encontrarlo, pero vamos a partir del conocimiento de que solo hay un mínimo. ¿Sí? Resta solo encontrar. Pero eso no quita. Otra gente trabaja, por ejemplo, ¿saben qué? El teta que tú vayas a encontrar, el A1, A2, B0 que estamos buscando, para este ejemplo, por ejemplo, de la RX, entonces búsquelo de esta manera. ¿Sí? Búsquelo de esta otra manera. Y cada uno lo hace por su propio sabor. Siempre tener presente, sobre todo en matemáticas, de que si hay varias alternativas es porque no son todas iguales primero, porque si fueran todas iguales habría una sola alternativa. Nuevamente la cosa es eficiente. ¿Sí? Y si hay varias alternativas, porque distintas alternativas hacen hincapié en distintos aspectos. Acá, por ejemplo, buscamos el teta que minimice el máximo valor de la diferencia, el máximo hago la diferencia entre todos los datos y me quedo con la diferencia más grande. Y busco el teta que minimice la diferencia más grande. La otra diferencia en los otros valores de la colección de datos que tengo de 1 a n chico, ni los tomo en cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que hace Chebyshev básicamente es buscar el teta que minimice el peor caso de diferencia entre lo medido y lo potencialmente explicado por mi estructura. ¿Sí? El tercer caso es el E1, en lo cual dice efectivamente lo que uno podría haber pensado de un comienzo. Dice, ¿sabes qué? Busquemos el teta que minimice la diferencia directamente entre lo que observo y lo medido, nada de estar elevando al cuadrado. Lo único sí acá que por ejemplo, le pone un valor absoluto.
¿Y por qué le pone un valor absoluto? Porque nuevamente, si uno lo piensa un segundo, se da cuenta si tiene sentido, ¿eh? Porque acá nosotros le pusimos 001, ¿sí? Pero podría haber sido menos 001. ¿Sí? Entonces, más 001 o menos 001, la tincada es que debiera empezar lo mismo. ¿Sí? Sigue siendo un error de un 1% respecto al valor que me debiera haber dado. Así que más 001 debiera valer lo mismo debiera pesar lo mismo que menos 001. ¿Y cómo hacemos eso para que pesen lo mismo? Métele un valor absoluto. ¿Sí? Significa que si aquí tengo 001 dentro de la suma, dentro del valor absoluto, el valor absoluto de 001 es 001. Pero si aquí la diferencia fuera para abajo y me dieran menos 001, el valor absoluto de menos 001 es 001. O sea, efectivamente, correrse lo mismo para arriba que correrse lo mismo para abajo va a pesar lo mismo, si le ponemos valor absoluto. ¿Sí? Así que tiene sentido, si no voy a elevar al cuadrado, por lo menos tiene sentido ponerle un valor absoluto. ¿Y por qué no le pongo un valor absoluto al cuadrado? Porque una vez que elevo al cuadrado, entonces se me fue el signo medio. Son todos errores positivos. Así que podría ponerle un valor absoluto acá, pero sería redundante. La otra posibilidad es minimizar o optimizar el teta, buscar este teta. Y nuevamente la idea es que si vamos a buscar un teta, busquémoslo de la mejor forma. Acoplémosle la idea de optimización. Entonces, otra forma de buscar en optimización este teta y encontrándolo con el valor, entonces, una vez encontrado teta sombrero, es minimizar una sumatoria de la diferencia entre lo observado a la salida menos lo potencialmente explicado por la estructura Gθ con la entrada medida xy en valor 0. Y el valor 0 dice, vale 0 si el argumento es 0 y vale 1 si el argumento es diferente de 0. Entonces, lo que hace acá es pesar de la misma manera todos los posibles errores de explicación entre lo observado y lo explicado. ¿Sí? Nosotros observamos Y y nosotros observamos y explicamos a través del Gθ. Entonces, en la medida que aquí haya un pelo de error, si hay un error menos 001, entonces esta expresión vale 1. Si hay un error menos 001, esta expresión vale 1. Si hay un error de 10, esta expresión vale 1 igual. ¿Sí? Mientras el YI no sea, o mientras el Gθ de XY no sea exactamente YI, para algún I entre 1 y N, esa diferencia nunca va a ser 0. Y mientras esta diferencia nunca sea 0, en L0, entonces esa diferencia va a valer 1 en la sumatoria. Entonces, si todas mis mediciones, si mi Gθ no explica ninguna medición exactamente, entonces esta suma va a ser 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Voy a tener un máximo de n. Pero yo busco un θ que haga que en algunos casos justo calce, y entonces ya no sume hasta n, sino que sume menos que n. ¿Sí? Intentamos hacer que el θ sea tal que esta cosa sea, esto sea menor que n, ¿sí? Si tengo n datos chicos. Fíjense que esto espero que sí, digamos. Este valor absoluto no, es una notación nomás, el valor absoluto sub 0, y aquí está la explicación de qué es lo que hace el valor absoluto sub 0. No es un valor absoluto en realidad, lo que hace es ver el argumento que está dentro de los paréntesis verticales. ¿Vale 0? Entonces si vale 0, el valor absoluto con sub 0 vale 0. De otro modo vale 1. Esto es probablemente el funcional o la optimización más difícil, digamos, porque más exigente. Porque no perdona ningún error. El argumento tiene que ser efectivamente, para la única forma de que a la suma baje, tiene que haber explicado precisamente el valor en alguna de las muestras. ¿Sí? Nada de más o menos 0,1 está bien, digamos, es casi lo mismo. No. No acepta, es intolerante a la idea de una aproximación, básicamente. Tiene que ser preciso de una aproximación acá. ¿Sí? Nada de aproximación. Podemos aceptar que en algunos valores no nos den lo mismo, pero en varios valores me tiene que dar lo mismo para minimizar esta suma que está acá. ¿Sí? Pero como les decía, de todas estas opciones hay varias y cada uno entonces está haciendo hincapié en varias cosas, digamos. ¿Sí? Aquí estamos, en Chebyshev estamos viendo el peor caso, acá de alguna manera también estamos viendo el peor caso, y acá estamos viendo una versión súper estricta de eso, no perdonamos nada, digamos. Mientras que acá nos damos cuenta de que perdonamos errores menores que 1, perdonamos más, somos más tolerantes a errores menores que 1, y somos mucho menos tolerantes a errores más grandes que 1. ¿Por qué mucho menos tolerantes? Porque queremos minimizar esta suma. Entonces, errores más grandes que 1, que elevado al cuadrado me dan aún más grandes, nosotros intentamos bajarlo,
perillando con el teta, bajarlo al valor más pequeño. Entonces son mucho más difíciles errores más grandes que 1 cuando le vamos al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos esta cosa? Aquí damos un ejemplo. Empezamos con un ejemplo. ¿Sí? Digamos que tengo n observaciones. ¿Sí? Tengo n observaciones del xy y tengo n observaciones del yi. Y la posible explicación que nosotros proponemos es que la salida es igual a un parámetro por la entrada. ¿Sí? Pero la salida del proceso que quiero identificar, el yi, está dado por un parámetro a encontrar θ, un solo número, por el valor que se le aplicó a la entrada. Pero el yi no es la explicación, el yi es lo que yo mido del proceso. Y al haberlo medido del proceso, está inmediatamente corrompido por un ruido de medición. ¿Sí? Entonces, los yi es que yo tengo están dados por el parámetro que estoy buscando, por el valor de entrada que yo apliqué y decidí, por ejemplo, la PRDS, más un ruido. ¿Sí? Pero como yo no tengo acceso al BI, y mi propuesta de explicación gθ es que el gθ sea θ por xy, ¿sí? Con un solo parámetro, entonces me tiro a la piscina con eso, solo para ver cómo se ve la cosa con mínimos cuadrados. Entonces con mínimos cuadrados dice, busque el θ en forma astuta, busque el θ en forma óptima, y a ese θ cuando usted lo encuentre, llámele θ sombrero. Y aquí le ponemos sub n, o en esta parte del apunte, y la notación le adelanta, la notación durante el apunte, a varios le hemos metido la cuchara en estos apuntes, así que la notación no es súper consistente. En alguna vez se va a ver un θ sombrero, el sub n, después el sub n va a desaparecer, pero por el momento queremos recalcar dos cosas con esta notación. El sombrero dice, el θ es una perilla, pero el θ sombrero es una fijación de esas perillas. Es un valor específico de todas las componentes de la perilla θ. Así que el θ sombrero es un número en este caso, porque es un solo parámetro, o si fuera el A1, A2, B0, sería un vector de números, fijo, preciso, encontrados. Y el sub n es para recalcar que lo encontramos a partir de n mediciones chicas, n chicas mediciones. Entonces, y a veces en algún punto vamos a dejar de recordar cuántas mediciones estamos usando. Entonces, el mínimo cuadrado dice, bueno, si va a buscar el θ, búsquelo en forma astuta, y en forma astuta significa mejor búsquelo a través de una optimización. Entonces, busque el θ que haga lo más chico posible el funcional que le llamamos, la función que minimizamos, el Bn de θ. ¿Y cuál es el Bn de θ? En mínimo cuadrado, el Bn de θ es la sumatoria de la diferencia entre lo observado a la salida menos la posible explicación que nosotros ofrecemos. Un parámetro a encontrar por el valor de entrada que yo tengo medido. ¿Sí? Y le vemos los cuadrados, sumémoslos todos y tratemos de hacer, a través de elegir, de ir variando el valor de θ, tratar de encontrar la suma cuadrada, la suma de estos términos cuadrados más pequeño posible. La única diferencia con lo anterior es que aquí no hay un medio y aquí le agregamos un medio. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un gθ genérico y aquí tengo el gθ específico de este ejemplo, θ por xy. O sea, esto es gθ, pero para este ejemplo, en lo cual pensamos que gθ es θ por xy. Y le agregamos un medio adelante. El un medio es casi cosmético, simplemente para que las cosas funcionen bien. ¿Sí? Pero el resultado va a ser el mismo. ¿Qué hacemos? Si la pregunta es una optimización, y este es un ejemplo con un solo parámetro θ, hacemos lo que nos enseñaron en cálculo. ¿Sí? Yo quiero minimizar el Bn, ¿sí? Y lo quiero minimizar en θ, ¿sí? Porque quiero buscar el mínimo en θ del Bn. Entonces, derivo en θ igual a 0. ¿Sí? Y en estricto rigor, después debiera volver a derivar, segunda derivada del Bn en θ y ver si me da positivo o negativo. Si me da positiva la segunda derivada, entonces el θ que encontré, sombrero que encontré al igualar la primera derivada a 0, entonces eso tendría que ser un mínimo, ¿sí? Y si me da negativo, entonces sería un máximo. ¿Sí? Creo. Pero lo que hacemos efectivamente es eso, y esa es la idea que está detrás. Entonces, tomo este funcional y derivo en θ. ¿Sí? Tomo el Bn, que es un medio de la sumatoria de i menos θxy al cuadrado, y lo derivo en θ. Y si lo derivo en θ, me da esta expresión. Y como estoy buscando el punto crítico, lo igualo a 0. Entonces, como es la primera vez, no los quiero ofender, pero como es primera vez, lo hacemos. Entonces decimos, bueno, ok, mi Bn de θ es un medio, la suma de i hasta 1 hasta n, de los i sub i menos θ xy al cuadrado, y yo conozco los xy y yo conozco los yi.
¿sí? Eso los tengo, de 1 hasta n. ¿Sí? Ok, ya. Entonces, derivemos esto en teta. Bueno, pero ¿esto qué es efectivamente? A veces yo me confundo, así que hagámoslo a lo largo. O sea, esto es I1 menos teta por X1 al cuadrado más I2 menos teta por X2 al cuadrado más, escribamos la suma a lo largo, digamos, ¿sí? IN menos teta XN al cuadrado. Y el I1, I2 hasta el IN son números conocidos, el X1, X2 hasta el XN son números conocidos. Lo único que la duda aquí que es teta, ¿sí? Y esto lo ponemos entonces dentro de una derivada, ¿sí? Entonces, el 1 medio, porque la derivada es un operador lineal, el 1 medio sale fuera, ¿sí? Y me queda entonces bueno, lo vamos a poner ahí, de teta de I1 menos teta X1 al cuadrado más IN menos teta de XN al cuadrado más. Y nuevamente, porque, o sea, el 1 medio salió fuera por homogeneidad, la derivada es un operador lineal, o sea, cumple con homogeneidad y con superposición. Así que el 1 medio sale fuera por homogeneidad, no le hace nada a la derivada. Y ahora por superposición, la derivada entra dentro de cada uno de los términos de la sumatoria, ¿sí? Las sumas salen fuera, básicamente. Entonces aquí me queda derivada en teta de I1 menos teta X1 al cuadrado más derivada en teta de IN menos teta XN al cuadrado por superposición. O sea, esto aquí es homogeneidad y aquí estamos aplicando superposición. Y las dos cosas sumadas son igual a linealidad, que la derivada la cumple, es un operador lineal. Así que todo bien por ese lado. Son propiedades de derivada que puedo usar con confianza. Entonces, y ahora aplicamos la derivada nomás. Entonces, derivar, entre derivar una sumatoria y ahora derivar el término I1 menos teta X1 al cuadrado. Bueno, esto es fácil ahora. Esto simplemente, I1 y X1 son valores, porque estamos derivando en teta. Primero son valores medidos conocidos. Y segundo, son constantes para el teta. Así que, filo con eso. Entonces tengo bajo el exponente, me quedo con el argumento y después derivo el argumento dentro en teta. Y el argumento dentro en teta, el I1 es constante para teta, así que me va a dar derivada 0. Y después aquí me queda entonces menos X1. Y hago lo mismo acá, entonces para todos los datos y llegar al último dato bajo el exponente. Y aquí entonces me queda menos XN. Y ahora, por supuesto, esto lo junto todo y puedo darme cuenta que todos son factorizables por 2. Así que todos los 2 que están acá al frente se me cancelan con el 1 medio. ¿Sí? Y ahí está la cosmética de haber agregado este 1 medio acá, para que se hiciera esa cancelación y pudiéramos sacarnos el factor constante de encima. Pero cuando igualamos a 0 después, porque vamos a buscar el punto crítico, podríamos no haber puesto el 1 medio al frente y vamos a llegar al mismo mínimo igual. ¿Sí? Así que es una cosa más bien casi cosmética en realidad. Así que esta suma se transforma entonces en menos xi por i sub i menos teta x sub i, de i igual a 1 hasta n, ¿sí? Para escribir todo este resultado en paréntesis cuadrado a través de una sumatoria. Y esto lo igualamos a 0, porque estamos buscando el punto crítico, ¿sí? Y si igualamos esto a 0, entonces nos vamos a esta otra lámina. Entonces ya calculamos el dBn de teta en d teta y nos dio entonces la sumatoria de i igual a 1 hasta n de menos xi por i sub i menos teta x sub i, y lo igualamos a 0 porque andamos buscando ahí el punto crítico. Todavía no sé si un máximo o un mínimo, pero cualquiera que sea máximo o mínimo tiene que satisfacer primera derivada igual a 0, porque estamos pensando que si fuera un máximo, entonces ahí la derivada es 0, o si fuera un mínimo, ahí la derivada es 0. ¿Sí? Por lo tanto, no sé todavía cuál de los dos podría ser, pero sé que si fuera un mínimo o un máximo, tiene que tener la primera derivada igual a 0. Este fuera Bn de teta, este fuera Bn de teta. ¿Sí? Estamos usando la idea de cálculo, básicamente. Entonces, si hago eso, entonces aquí puedo ver que esto es lo mismo que menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi por yi, menos con menos más la sumatoria de y de 1 hasta n, perdón, de
de teta por xy al cuadrado. Y esto es lo mismo entonces que menos la sumatoria de xy de 1 hasta n. Y este teta es una sola perilla, es un solo posible valor. Todavía no lo encuentro, pero cualquiera que sea es un solo valor. No hay n valores distintos del teta. Entonces es una constante para la sumatoria. Así que ese teta puede salir fuera. 1 hasta n de xy al cuadrado. Y esto lo queremos ser igual a 0. Si lo queremos ser igual a 0, entonces con eso puedo mandar esta sumatoria con n en términos de teta al lado derecho. Y me queda entonces teta por la sumatoria de los xy al cuadrado. Tiene que ser igual a la sumatoria de los xy's por los y sub i'es de 1 hasta n. Y ahora yo puedo pasar dividiendo esta sumatoria. Y me queda entonces que el teta crítico, punto crítico, está dado por la sumatoria del producto entre los valores medidos de la entrada por los valores medidos de la salida, dividido por la sumatoria de los valores de entrada al cuadrado. Y una vez que yo tengo estos valores, entonces este teta ya no es una perilla, sino que es un valor fijo al momento que despejo. Entonces al momento que despejo le pongo un sombrero y le pongo un sub n. ¿Sí? Y esto por el momento es un punto crítico. Pero la pregunta ahora ¿es esto un máximo o un mínimo? Y acordémonos que nosotros andamos detrás de un mínimo, no de un máximo. Bueno, cálculo nos dice, calcúleme la segunda derivada en teta de la... ¿Cómo era la cosa? El teta del 2 ahí. Bueno, ahí es lo que usted sabe. ¿Sí? Entonces, cuando calculo eso, y aquí tengo la primera derivada, ¿sí? Entonces, cuando calculo eso, y lo puedo ver acá, ¿sí? Cuando calculo eso, aquí puedo ver, esta es la primera derivada, el lado izquierdo es la primera derivada, y si yo derivo en teta este término, entonces la primera sumatoria negativa no es función de teta, así que derivada en teta me va a dar 0. Y aquí me va a quedar el teta, y el resto es constante, así que sale fuera. Así que la segunda derivada me va a dar la suma de los términos xy al cuadrado, ¿sí? Y esta es mayor que 0, porque dame cualquier xy que no sea 0, y elevado al cuadrado me va a dar positivo, y mientras algún xy de lo 1 hasta n no sea 0, entonces esta suma va a ser positiva. Y si esta suma es positiva y corresponde a la segunda derivada del funcional propuesto en teta, significa de que el punto crítico que encontramos antes, al igualar la primera derivada en 0, efectivamente es un mínimo. ¿Sí? Este paso en general lo vamos a obviar porque planteando un Bn de la forma proporcional a la forma cuadrática, entonces este Bn es lo que se conoce como convexo. ¿Sí? Un funcional convexo. Y un funcional convexo tiene la linda propiedad de tener un mínimo global. ¿Sí? Más veces que no vamos a hacer la segunda derivada, en el sentido, y esa es la gracia, es otra gracia de por qué ponemos un cuadrado ahí en los términos o por qué terminó apareciendo un cuadrado ahí. ¿Sí? Así que es fantástico. Hemos resuelto nuestro primer problema de mínimos cuadrados. Y eso es lo que aparece acá. ¿Sí? Y efectivamente encontramos exactamente la misma expresión. Aquí dice, ¿hay algún problema con esta estimación? No sé. Bueno, las cosas típicas que pueden pasar acá es, aquí yo ya tengo una fórmula, ¿sí? Entonces la pregunta se puede transformar en ¿cuánto esta fórmula podría, entre comillas, darme problemas? ¿Sí? Podríamos interpretarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, para motivar la pregunta, ¿hay problemas con esta estimación? ¿Hay algún problema con este teta sombrero que encontramos? Bueno, si la suma de abajo me da muy chica, los términos xy al cuadrado me dan muy chica, acuérdense que habíamos dicho, cuando tú elevas algo al cuadrado, si es menor que 1, se achica. Si es mayor que 1, entonces esta cosa se agranda. ¿Sí? Entonces, tú no quieres que la suma, no quieres, ojalá que no se dé, que la suma de abajo sea un número entre 0 y 1, y más cercano a 0 que 1, porque si es más cercano a 0 que 1, positivo va a ser, porque son términos todos al cuadrado. Me va a dar un teta sombrero muy grande. ¿Sí? Y pequeñas diferencias
en la sumatoria de aproximación de los valores de x y me van a cambiar mucho el teta sombrero. ¿Sí? La otra cosa es también que uno quisiera evitar es que aplicada la entrada, para pensando ahora en la suma de arriba, ¿cuándo me podría dar problema una suma de arriba así como está planteada? La verdad que pocos problemas debiera darle en realidad, pero la idea sería de que si yo tengo un xy, ojalá que el yi que uno obtenga no sea 0, por ejemplo. ¿Sí? Que si yo aplico una entrada, justo no sea la salida 0 a la salida. Porque entonces voy a estar multiplicando un xy no 0 por un yi que es 0, y ese término va a desaparecer de la sumatoria. ¿Sí? Lo cual no suena muy astuto. No suena, la verdad que no suena muy astuto. Y no suena muy astuto, efectivamente no es muy astuto, porque los XY lo elijo yo, por ejemplo, de la PRBS que conversamos la semana pasada. Yo se lo aplico al proceso y observo los YI, y después planteo una posible explicación Gθ, en este caso θ por XY. Y en el plantear esa explicación, ya tengo, antes de plantear esa explicación, ya tengo los XY y los YI. Por lo tanto, quisiera que esto YI va a ser un tema recurrente. Yo quisiera que eso, dado los XY que yo elegí, por ejemplo, a través de la PRS, me gustaría que estos YI que obtengo, al medirlo como salida del proceso verdadero, al haberle aplicado los XY, sean un YI que sean informativos. Y si la salida me da 0, no es particularmente informativo. Y eso se refleja con el hecho de que si la salida fueran 0, me eliminaría el término de la sumatoria de arriba, lo cual reduciría probablemente el valor de teta sombrero que me tendría que haber dado para que el teta xy que uno propone, efectivamente como gθ, efectivamente aproxime el f0 que está realmente escondido detrás, el verdadero que generó los datos. Y puedo seguir pensando en todo caso, ¿sí? Pero es básicamente ver la fórmula y pensar, bueno, ¿cuándo esta fórmula podría fallar? Generalicemos la idea. Generalicemos la idea más allá de un solo valor θ, más allá de un solo parámetro, pero mantengámonos en la idea de un modelo lineal. Y por favor, recordemos, es un modelo lineal, lo vamos a anotar por acá, lo voy a escribir primero, en los... Cuando hablamos de lineal, es en los parámetros. En identificación, bueno, aquí lo dice el título arriba. Modelo lineal en los parámetros. ¿Sí? Y eso significa de que vamos a trabajar con varios tetas, no uno solo, no un teta por xy, sino que vamos a trabajar con una combinación de tetas. ¿Sí? Y lo que significa esto, entonces, que vamos a trabajar con esta expresión de acá. Cuando hay negritas de la punta, las negritas de la punta sugieren una vectorialidad. ¿Sí? Sugieren que es una colección de números en columna. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, veamos qué dice explícitamente esta sumatoria. ¿Sí? Explícitamente esta sumatoria me está diciendo, la vamos a anotar por acá. La vamos a anotar por acá. Y esto más bien para acostumbrarse a la notación, no es particularmente, en mi opinión por lo menos, no es particularmente difícil. Aquí tengo la sumatoria de j hasta 1 hasta d, de un phi de ij por un teta de j, ¿era? Sí, creo. Teta de j, sí. Teta de j más teta de j más un bi. Entonces, digamos, solo para soltar la mano, digamos que el d vale 3. ¿Sí? Entonces, esto significa de que hay un phi i de 1 por un teta 1 más un phi i de 2 por un teta 2 más un phi i de 3 por un teta 3 más bi. Entonces, en este sentido, una extensión del ejemplo anterior, porque ahora trabajo con un teta 1, con un teta 2 y con un teta 3, ¿sí? Y porque elegí d igual a 3. O sea, trabajo con d tetas. Antes trabajé con un solo teta. Y ahora trabajo con d tetas, ¿sí? Pero el teta no multiplica la entrada, sino que el teta 1, no el teta 2, el teta 3 no está multiplicando la entrada, sino que está multiplicando estos coeficientes, estos números, fi1, fi2 y fi, aquí faltan ahí, fi3, que de dónde los saco esos valores. ¿Sí? Entonces, veamos que me dice al lado derecho, me dice, primero, el teta 1, teta 2, teta 3, júntelo en un solo teta. ¿Sí? Y aquí, porque el teta, cuando uno escribe ecuaciones, el teta no, como letra griega no me lo deja poner en oscurita, pero el teta también es un vector. ¿Sí? Entonces, esto significa de que la primera observación es rejúnteme todos los tetas en un solo vector. Piense en un teta vectorial. ¿Ya? Listo. Y reescríbame exactamente la misma ecuación.
Si me reescribo exactamente la misma ecuación, pero ahora en términos de teta, como quiero decir lo mismo, ahí va el phi i de 1, aquí va el phi i de 2 y aquí va el phi i de 3, que es una manera de llevar la cuenta de 3 coeficientes conocidos. Aquí llevo cuenta de lo que no conozco, teta 1, teta 2, teta 3, y le insisto que esto solo porque elegí un ejemplo de d igual a 3 nomás, si no sería hasta la componente d, más un bi. Y a este le llamamos teta vectorial, y a este le llamamos x vectorial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está acá, perdón, x, como queremos la notación de vectores siempre en columna, y esto es una fila, ahí le ponemos una transpuesta. ¿Sí? Esto significa de que el teta vale eso, y que el x vectorial es la columna phi i1, phi i2, phi i3, pero cuando quiero reescribir la misma ecuación usando vectores, la columna del x vectorial aparece como fila, por eso le ponemos transpuesto. Entonces esta cosa resulta ser el x transpuesto por el teta más el bi. ¿Sí? El x transpuesto le vamos a poner un sub i porque es para la muestra i. ¿Sí? Entonces le vamos a poner un sub i ahí y le vamos a poner un sub i ahí. Pero sigue siendo una fila de 3 valores porque el d vale 3 o una columna de 3 valores cuando le dejamos de poner la transpuesta. Pero esta columna de phies y esta fila de phies acá se asume entonces conocida. ¿Sí? Mientras que el teta sigue siendo lo que yo no conozco. ¿Sí? Esto lo conozco, esto no lo conozco y el BI tampoco lo conozco. ¿Sí? Y lo YI que está acá, ese también lo conozco. Entonces estos phies juegan el rol de las mediciones de entrada. En el caso anterior tenía un parámetro, teta, y la entrada XY yo las conozco porque yo las genero. En este caso tengo 3 parámetros. Entonces, como tengo 3 parámetros, los phi sub i's pueden ser mediciones directas de la entrada, puede ser el xi, el xi menos 1 y el xi menos 2, ¿sí? O como si esto es no en tiempo real, podría ser el phi 1, ¿sí? Podría ser xi, el phi 2 podría ser xi más 1, el phi 3 podría ser xi más 2, porque son todos datos en la memoria. Entonces puedo mirar para el futuro, eso no es problema. Puedo ser anticausal en la medida que no estoy en el flujo de tiempo real. O podría ser alguna otra combinación de los datos, ¿sí? Pero la clave es que los phi's de J son función, o funciones deberían ser, son función de los xy. ¿Sí? En el ejemplo yi aproximadamente teta por xy, lo único que estamos diciendo es que había un phi i1 y ese era exactamente igual a xy. ¿Sí? Aquí estamos generalizando. Nosotros podríamos haber propuesto a lo mejor un xy, una mala alternativa habría sido decir, bueno, ¿será verdad? O aproximadamente verdad que esto es xy al cuadrado, ¿sí? Y el phi 1 alternativo en ese caso habría sido xy al cuadrado, ¿sí? Pero eso efectivamente me habría dado un peor modelo, ¿sí? Porque la explicación verdadera era más cercana a un modelo lineal en teta y lineal en las variables. Pero lo que nos importa en este momento es que sea fundamentalmente lineal a los parámetros. Yo puedo trabajar con un phi que sea la entrada al cuadrado, eso absolutamente ningún problema. Porque la entrada es un número conocido y elevarlo al cuadrado es otro número conocido. Lo que no es conocido es el parámetro. Y cuando uno lo busca, lo importante es que el parámetro sea lineal o la combinación de parámetros sea lineal porque hace la búsqueda más... la herramienta existente para hacer una búsqueda en la cual los parámetros que uno busca entran en una combinación lineal son mejores, básicamente. ¿Sí? Mientras que si los parámetros entran formando lineal, tenemos algoritmos de aproximación y hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, básicamente relacionamos los números que multiplican cada uno de los parámetros como funciones de los valores medidos de entrada. Y muchas veces ni siquiera hacemos mucha diferencia en eso, digamos, ¿sí? Así que
Aquí, por ejemplo, ya dejamos de anotarlo como phi1, phi 1 hasta phi id, sino que derechamente ya lo llama x1 hasta xd. ¿Sí? Y toda esa colección, porque tengo n mediciones, y nosotros hicimos, la conversación era para una medición y específica, pero tengo n mediciones en la salida. Así que colecciono todo eso para todas las mediciones, de la 1 hasta la n, y por lo tanto tengo todo esto. Aquí debiera decir phi 1 hasta phi n. Probablemente lo voy a arreglar. Vamos a tratar de arreglar esto para que sea consistente. ¿Sí? No tiene por qué ser directamente los datos de medido de entrada. ¿Sí? Y también no calzaría, porque yo tengo x1 hasta xn datos de entrada, no tengo x11 hasta x1d datos de entrada, porque estos en realidad son los coeficientes phi y j, que pueden ser y tienen que ser funciones de lo x1 hasta xn, pero no estamos explicitando funciones de cómo pueden ser. ¿Sí? Podrían ser funciones directas, el valor del dato de entrada, o podrían ser, por ejemplo, el dato de entrada cuadrado, ¿sí? Y eso va a depender de la estructura que uno propone. Ahí está la información de la estructura que uno propone. Y aquí están los coeficientes que estoy buscando, más el vector de ruido de medición, que conceptualmente está ahí, pero yo no tengo acceso a él. Yo no sé cuánto vale B1, yo no sé cuánto vale Bn. Solo tengo acceso al I1 hasta el IN, pero conceptualmente está ahí sumado. Por lo tanto, la versión compacta de la extensión a un teta de varios parámetros, no de uno solo, tiene esta forma. El Y en negrita es el vector de colección columna, el vector de colección de todos los datos medidos a la salida. El V es la colección de los ruidos de medición, del primero hasta el último. El θ es el vector de parámetros ahora que estoy buscando, ¿sí? Más allá del ejemplo que hicimos de 1 por 1. Así que aquí hay varios coeficientes. Podría ser el caso de el θ, este podría ser el A1, A2, B0 que conversábamos al comienzo. Y el phi es una matriz de números función de los datos de entrada. Y ese phi le llamamos matriz de regresión. Matriz de regresores o matriz de regresión. ¿Sí? Ok. Básicamente estamos escribiendo en forma compacta la misma aplicación extendida para un θ de varios parámetros. Con esa idea, entonces, ok, aquí hay un pequeño aro. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Funciones base. Ok, entonces la explicación es cómo relacionamos estos parámetros θ con estas funciones. Es básicamente lo que les estaba diciendo acá. Estos phi y j son funciones de los datos medidos de entrada. ¿Sí? No necesariamente son, a menos que la función phi y j sea igual a xy, pero no tendría por qué ser exactamente igual a xy. Podría ser combinaciones de eso. Y ahí podría usar spline, wavelets, RBF, ya se me olvidó lo que era. Puedo hacerlo en este caso, por ejemplo, pueden ser de hecho también combinaciones en el dominio en el dominio temporal discreto. Puede ser de hecho una combinación incluso de datos, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos viendo. Esto también es una ARX. Puede ser también contener los phi y j, pueden también contener valores pasados de la salida medida. ¿Sí? Pueden ser también directamente modelos en el dominio del tiempo temporal continuo y modelos en el dominio de la frecuencia. O sea, esta matriz phi entrega mucha flexibilidad. Esta matriz phi de acá entrega mucha flexibilidad. ¿Sí? Y eso no es problema, porque siempre me queda al final phi por θ. Las variables y la complejidad de las variables en el dominio de tiempo continuo, discreto, en frecuencia, como sea, entra en phi y son números arreglados según la estructura que uno propone. Pero lo importante para identificación es que aparezca por θ, no por θ cuadrado. ¿Sí? Y lo importante es que ese phi no sea función del θ, porque si no me va a quedar no lineal de nuevo en los parámetros. Y eso va a ser bastante más engorroso de trabajar. Así que el phi puede ser todo lo complicado que tú quieras y ser función muy complicada de las variables medidas, pero por lo demás, maní nomás. Lo importante es que se mantenga solo función de los datos y no función del θ para mantener la linealidad en los parámetros. Voy a hacer un pequeño... ¿Lo hago o no lo hago? Hagámoslo como ejemplo, para soltar la mano también. En el caso del dominio temporal discreto, yo tengo este ejemplo. Dice, mira,
sean esos los datos, y ahí en estricto rigor le faltaría un VIA, ¿sí? Entonces, digamos que tengo eso. Entonces me dice, el YI está dado por, se propone que el YI esté dado por la suma de los alfa I, perdón, J que lo pone, J, sí, J, YI menos J, YI menos J, YI menos J, J de 1 hasta NI, y más NU, ¿qué? J de, MU le ponen, J de 1, ok, y menos J. MU, J de 1, y aquí le ponemos un beta de J, U de I menos J, y en estricto rigor aquí lo que le falta es un BI. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál la pregunta aquí sería quién es phi y quién es teta acá? ¿Sí? Como para empezar a soltar la mano, digamos. Oye, pero sí, pero ¿dónde están estas cosas en este ejemplo? Entonces, bueno, lo que estamos diciendo acá, claramente el teta va a tener que, vamos a tener que juntar los alfa j y los beta j ahí, ¿sí? Entonces, demos los valores. Significa que me está diciendo que el I sub I es una alfa 1 por I sub I menos 1 más un alfa 2 más un I sub I por I sub menos 2 más un alfa NI por I sub I menos NI más, ahí se me acabó esa sumatoria, beta 1 por U sub I menos 1 más beta sub MU por U sub I menos MU más un B sub I. Entonces, los alfa I's y los alfa J's y los beta J's son mi parámetro, básicamente. Entonces, esto significa de que si quiero reescribir esto como matriz, aquí me queda I menos 1, aquí me queda I menos 2, aquí me queda I menos N sub I, después viene U sub 1, I menos 1, hasta U sub I menos MU. Y si lo voy a ordenar de esa manera, entonces aquí tiene que ir alfa 1, aquí tiene que ir alfa 2, aquí tiene que ir alfa NI, aquí tiene que ir beta 1 y hasta tiene que ir hasta beta MU. Ahí. Y aquí me queda BI. B sub I. Entonces, este es el teta. Alfa 1 hasta alfa NI, beta 1 hasta beta MU. Una colección de números en columna. Y esto que está acá, entonces constituye mi X sub I vector transpuesto. Y significa entonces de que si yo ahora lo escribo como vector completo, entonces, y lo hago para I1, I2, I3, I4, hasta I sub n, entonces esto sería I1, I2 hasta I sub n. Entonces, la misma estructura, pero para todo esto. Esto significa de que para el I1, aquí me quedaría I sub 0, I sub menos 1, hasta I sub 1 menos NI. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Sí? Si el I vale 1, aquí me queda U sub 0 y aquí me queda U sub 1 menos MU. Para I sub 2, reemplazo el I por 2, así que aquí me queda I sub 1, aquí me queda I sub 0, aquí me va a quedar I sub 2 menos NI, me va a quedar 2 menos 1, U sub 1, hasta U sub 2 menos MU. Y voy a bajar hasta el final y voy a decir, bueno, para N me va a quedar I de N menos 1, I de N menos 2, hasta I de N menos NI. Aquí me va a quedar U sub N menos 1 y aquí me va a quedar U sub N menos MU. Una gran matriz de números. Aquí me queda el vector de valores, alfa 1, alfa 2, hasta alfa NI, beta 1 hasta beta MU. Y ese va a ser mi teta. Y aquí tengo una colección de ruidos V1 hasta Vn, que va a ser mi vector de ruido. Y toda esta matriz va a ser mi matriz phi. Y observen que esta matriz phi es una combinación de datos medidos. El U es mi entrada, XY, y el Y es mi salida. O sea, estos son toda una colección de números a los cuales yo tengo acceso.
uno se puede preguntar, pero chuta, el I0, el I1, el I2 para adelante, yo te creo, pero aquí tenéis número negativo. Bueno, esto es lo único que pide que tenga acceso a condición inicial. ¿Sí? Bueno, condición inicial de la entrada y por lo tanto valores anteriores de la salida. ¿Sí? Si no me gusta eso, entonces tengo que restringir valores. ¿Sí? Tengo que restringir valores y en vez de partir en 1, tendría que, por ejemplo, partir en I10 para que todos estos valores sean valores medidos después del 0, por ejemplo. ¿Sí? Si fuera que el INI fuera 10, creo. ¿Sí? Ahí más o menos lo ajusto para poder... Pero esta matriz phi es una matriz conocida, combinación de datos de entrada y salida. Y para la estructura propuesta, acá como ejemplo, esta combinación específica de datos de entrada y salida. Entran de esta manera en la matriz, porque se tienen que, entre comillas, hablar con este vector de parámetros, donde el primer componente es alfa 1 y el último componente es beta MU. Entonces ahí, por ejemplo, nos damos cuenta de que, hoy ¿sabes qué? Otro cruzado dice, no me gusta que el beta MU sea el último, me gustaría que el beta MU fuera el primer coeficiente del parámetro. Bueno, si tú haces eso, pero tú quieres escribir exactamente la misma ecuación, entonces significa que esta columna, ¿sí? Si tú quieres mover este coeficiente por algún motivo, ¿sí? Y llevarlo a ser la primera ubicación, significa que para que las ecuaciones digan lo mismo, esta última columna tiene que pasar a ser la primera columna. ¿Sí? Y ahí va a decir las mismas ecuaciones y tú cambiaste el orden de los parámetros. No hay ningún problema. Te va a dar el mismo vector teta sombrero una vez que tú hagas el cálculo. ¿Sí? Entonces, ahí para este ejemplo me da ese phi y para otro ejemplo me daría otro phi nomás. Eso es todo. Pero el phi siempre es una colección función de los datos medidos, es una matriz conocida. Y lo puedo hacer en frecuencia y lo puedo hacer en el dominio temporal continuo, ¿sí? Pero aún así tengo n mediciones, pero de la derivada, por ejemplo, si tengo una EDO. ¿Sí? En el caso de una EDO de segundo orden continua, igual tengo una colección de mediciones, ¿sí? Pero tengo que tener una colección de mediciones de de la primera derivada de la y de la segunda derivada de la si fuera un sistema continuo de segundo orden. Y tendría n mediciones de la señal de salida, tendría n mediciones de la derivada de y continua y tendría n mediciones de la segunda derivada de y. Es decir, pero ¿cómo puedo tener n mediciones de una variable continua? Bueno, piensa que la salida es posición. Si la salida es posición, tengo mediciones de posición de una variable continua en el tiempo, n mediciones de esa. Tengo n mediciones de la velocidad con un odómetro y tengo n mediciones de la aceleración con un acelerómetro. Eso no es ningún problema. ¿Sí? De las variables que son intrínsecamente continuas. O sea, tengo igual una colección discreta de valores de variables continuas y hacer entonces un ajuste del modelo en dominio temporal continuo. Absolutamente ningún problema. Medítalo, si ves alguna consulta, me la hacen llegar, no hay ningún problema. Entonces, queremos minimizar para el problema general, ¿sí? Y hemos planteado que el problema general lo podemos reescribir, entonces, al plantear que podemos reescribir las mediciones como una matriz de regresión phi por el vector de parámetros teta general, más de una componente, más un vector de ruido b. Entonces, con esa observación nos vamos al problema de minimización de mínimos cuadrados. El problema de minimización de mínimos cuadrados sigue siendo el que se planteó. Sigue siendo la diferencia, sigue siendo la suma, el funcional Bn, sigue siendo la sumatoria de la diferencia de los distintos valores medidos menos las posibles explicaciones lineales de los parámetros phi por teta. Pero ahora lo escribimos en forma compacta matricial o vectorial, como quieran. Entonces, ese mismo Bn en forma matricial es esta expresión un medio estratégico para que después se me cancele con el doc que me va a aparecer, y en la sumatoria de errores cuadráticos es equivalente en términos matriciales a escribirlo como phi por teta menos y transpuesto por phi por teta menos y. Medítelo también nuevamente y llegan a la conclusión de que idealmente, si tienen algún percance entre medio, me comentan, digamos, pero debieran poder llegar a la conclusión que esto que está anotado acá es exactamente lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Espera, va una más para atrás. Esto no. Es exactamente lo mismo que esto. Donde el gθ lo reemplazamos por phi por teta. ¿Sí? O phi sub i por teta. Donde el phi o x, bueno, por la fila, por esta fila, por teta. ¿Sí? Y nos da exactamente entonces esta expresión. Entonces, esta es funcional y hago exactamente la misma idea, pero ahora
para varias variables cuando derivo, quiero igual derivar en teta, pero teta ahora es un vector de parámetros, y quiero igualarlo a 0, y debiera ser segunda derivada, pero como esto en funcional cuadrático no lo voy a hacer, digamos, ya no lo hace nadie, digamos, básicamente. Porque una vez que derivo igual a 0 y encuentro punto crítico, por ser un funcional convexo, inmediatamente ese punto crítico hay uno solo y ese punto crítico es un min. Entonces, efectivamente eso es lo que hacemos, extendemos la misma idea para un vector teta de varias componentes. Entonces, reescribimos primero el funcional. O sea, el funcional que queremos minimizar, lo reescribimos, básicamente aplicamos transpuesta y hacemos el producto. Entonces me queda y transpuesto por y, me queda menos 2y transpuesto por phi por teta, más teta transpuesto por phi por teta. Y aquí hay una observación. La vamos a hacer, ¿eh? La vamos a hacer. Sé que me lo estoy tomando con calma, pero mejor hacerlo que no hacerlo, yo creo. Entonces, tengo un Vn teta genérico, ya ahora comparo un teta con varias componentes. Entonces, este es un medio. Dijimos entonces de phi por teta menos y transpuesto phi por teta menos y. Entonces, aplicamos transpuesta, y aquí me queda entonces el vector transpuesto, aquí me queda el phi transpuesto, aquí me queda el y transpuesto por phi por teta menos y. Y ahora multiplicamos todo con todo, ¿sí? Entonces me queda teta transpuesto por phi por teta, y después el primero con el segundo me queda menos teta transpuesto por phi transpuesto por y, después el segundo por el primero, menos y transpuesto por phi por teta, y después el segundo con el segundo me queda más y transpuesto por y, dentro de paréntesis. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a reescribir para que aparezca más o menos como está en la lámina. Primero va el y transpuesto por y, después me queda el menos teta transpuesto phi transpuesto por y, después me queda menos y transpuesto por phi por teta, y después me queda más teta transpuesto phi por teta. Ok, comparan este resultado con el que aparece aquí en la lámina. En la lámina dicen que te debiera haber dado esto. No hemos ni siquiera derivado, simplemente estamos escribiendo lo largo en lo que nos da. Y ahora necesito, por favor, que despertemos, ¿sí? José, Julián, ¿sí? La pregunta sería, aquí me aparece un menos 2 y vector transpuesto por phi por teta, pero cuando yo lo hago a lo largo, aquí me aparecen estos dos términos, ¿sí? Este término lo tengo, aparece en la lámina. Este término lo tengo, aparece en la lámina, pero aquí en la lámina me dice, no, aquí te debiera haber dado menos 2 por y vector por phi por teta. Menos 2 por y vector por phi por teta. Menos 2 por y vector transpuesto por phi por teta. ¿Sí? Por teta vector. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se me ocurre que quizá la matriz phi puede ser simétrica o algo que hace que el I transpuesto sea igual al I normal. Claro, lo que pasa en realidad es, fíjate en las dimensiones. Nosotros estamos diciendo el teta sombrero es de dimensiones d,1, tiene d componentes, ¿sí? La matriz phi se tiene que hablar con la matriz, con el vector y, así que la matriz phi pero se tiene que hablar con el vector d, o sea, tiene que tener d columnas, pero tiene que tener n filas. Y el vector y, nosotros sabemos que tiene n filas, ¿sí? Porque va del 1 hasta el n, en la colección de la salida del 1 hasta n. Entonces, ¿qué significa acá? Si yo dibujo las dimensiones, este vector y transpuesto es, como el vector y es de n por 1, cuando yo lo transpongo, las dimensiones son de 1 por n. La matriz phi de regresión, porque es compatible, porque el phi es tal de que nosotros proponemos que sea una explicación de este tipo, ¿sí? Nosotros sabemos que este maestro de acá es de d por 1, así que este phi se tiene que hablar con el mismo d, pero tiene que darme, al final me tiene que dar de n por 1, así que el phi tiene que ser de n por d.
Entonces, aquí tengo de n por d, y aquí tengo de d por 1. Entonces, aquí se habla, son compatibles, d y n, pero el resultado final es de 1 por 1. Veamos acá. En el teta que tengo acá, pero está transpuesto. O sea, el teta es de d por 1, pero como está transpuesto es de 1 por d. Este phi está transpuesto. El phi normal es de n por d, pero como está transpuesto las dimensiones se dan vuelta. Así que me queda de d por n. Y el vector y, este es el vector y tal cual, sin transponer. O sea, este es de n por 1. Así que aquí se hablan n con n, o sea, ese producto se puede hacer. Y aquí se hablan d con d, por lo tanto ese producto se puede hacer. Pero al final me queda de 1 por 1. Y aquí tengo el y transpuesto, o sea, el y es de n por 1, pero transpuesto es de 1 por n. El phi es de n por d y el teta es de d por 1. Así que nuevamente el d con el d, fantástico. El n con el n, fantástico. Entonces, pero 1 por 1 al final me va a quedar también de 1 por 1. O sea, eso que está ahí es un número. ¿Sí? Ok, ya tú me estás diciendo. Entonces me estás diciendo que vamos a obviar el signo menos. ¿Sí? Vamos a hacer me está diciendo que phi, o sea, perdón, que teta transpuesto por phi transpuesto por y pertenece a los reales. Y me estás diciendo que y transpuesto por phi por teta también pertenece a los reales. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sean el mismo número. Bueno, apliquémosle la transpuesta. Ya me fui por más adelante. Apliquémosle la transpuesta al número de arriba. Apliquémosle la transpuesta a teta transpuesto, phi transpuesto, por y. Le aplicamos la transpuesta. Y la transpuesta lo que hace, propiedad de transpuesta. Si tengo A por B transpuesto, esto es B transpuesto por A transpuesto. Sí, me cambia el orden. Entonces, el que está a la derecha pasa a la izquierda transpuesto. O sea, el vector Y ahora pasa transpuesto. Que está al medio se queda al medio, pero ahora transpuesto. Así que phi transpuesto de phi también es otra propiedad. A transpuesto es el mismo A. Así que si como estaba transpuesto y le aplicamos la transpuesta de nuevo, entonces se desaparece la transpuesta de phi. Y el teta transpuesto que estaba a la izquierda se va a la derecha ahora. Y le quitamos la transpuesta, porque el nuevo transpuesta es transpuesta. Y ahora veo que si yo le aplico la transpuesta al número de arriba, obtengo el número de abajo. ¿Sí? Y esto no es muy distinto de decir 2 transpuestos es igual a 2, porque es un número en los reales nomás. ¿Sí? Así que si es un número en los reales y la relación entre los dos es simplemente ser transpuestos, son efectivamente el mismo número. Y si son efectivamente el mismo número, lo cuento una vez nomás, pero por 2. ¿Sí? Entonces, estos dos términos que me aparecieron acá son efectivamente, es verdad, son efectivamente 2 veces el i transpuesto por phi por teta. Podría haberlo dicho al revés, ¿eh? Podría ser 2 veces el teta transpuesto por phi transpuesto por y. Habría dado lo mismo. ¿Sí? Pero el apunte lo anota de esta manera. Así que, resuelta la duda, y efectivamente tengo entonces este funcional. Este funcional ahora yo lo derivo en teta de varias componentes. El y transpuesto y no es función de teta, así que cuando lo derivo en teta, desaparece. Acá, verifíquenlo, por favor. Ya creo que me estoy demorando demasiado. Verifíquenlo, por favor. Cuando derivamos un teta de varias componentes y hacemos derivada total, o sea, significa que efectivamente hacemos derivada en la primera componente, derivada parcial en la segunda componente, derivada parcial en la tercera componente, derivada parcial en la décima componente, juntamos todo, me debiera dar entonces el resultado de derivar menos 2 y transpuesto phi por teta, ¿sí? Me debiera dar menos phi transpuesto por y. Entonces, chuata, pero no me dijiste recién que este es un número, y cuando yo derivo, entonces un número debiera darme un número nomás, yo habría esperado que me diera, ¿dónde se fue el primer? Bueno, el 2 se me va con el 1 medio, sí, ahí se me fue el 2. Pero hubiera esperado que me diera i transpuesto phi, no phi transpuesto y. Pero lo que pasa es que, claro, i transpuesto phi por teta es un número, pero en los reales, de 1 por 1. Pero la derivada en teta es un vector, y esta es una derivada total, y por lo tanto una derivada, cuando uno la aplico, en todas las componentes, y cuando la hago en todas las componentes y colecciono la derivada en todas las componentes, se me transpone el término que está delante. El producto entero es de 1 por 1, pero el teta es vectorial, y lo que acompaña al teta no es de 1 por 1.
Lo que acompaña al teta es y vector transpuesto por phi, es de 1 por d, ¿sí? Y por lo tanto, acá me queda entonces este vector de d por 1 ahora, ¿sí? Así que verifiquen ahí las matemáticas, se los dejo por desafío, para no hacerlo todo yo, ¿sí? Se los dejo por desafío, averigüen que efectivamente cuando yo derivo, en este caso en teta, obtengo eso. Y cuando yo derivo el otro término, que es un término cuadrático en teta, aparece el teta 2 veces, básicamente, esa es la intuición. Cuando yo derivo, efectivamente aparece eso. Dando por buena que esa es la derivada de tetas, y fueron correctas esa derivada de teta, entonces esta es la derivada en teta total del funcional propuesto, y lo igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. Y cuando lo igualamos a 0, esto lo mandamos al lado derecho, ahí aparece, y esto lo pasamos dividiendo, pero estas son matrices, no la puedo pasar dividiendo, la puedo pasar invirtiendo. Y cuando la invierto, entonces puedo despejar el teta, pero una vez que yo despejé el teta, ya no es el teta perilla genérica, sino que es el teta específico que soluciona el problema. Es mi teta sombrero de n, ¿sí? Felicitaciones, eso es mínimos cuadrados. Ese teta sombrero que encontramos ahí es el estimador de mínimos cuadrados. Entonces, usted me da un phi de regresión que conjuga el g teta que usted propone, ¿sí? Porque si usted propone un g teta, si usted propone un g teta de esta manera y no otro g teta, entonces usted tiene este phi y no otro phi, ¿sí? Así que ese phi es el que lleva la información del g teta que usted propone. Y una vez que tiene el g teta que usted propone, usted tiene un phi. Y una vez que usted tiene el phi y tiene el y, entonces el estimado es phi transpuesto phi a la menos 1 por phi transpuesto por y. Meter adentro los números nomás, con esta fórmula, ¿sí? Minimizamos una vez, no minimizamos nunca más, ¿sí? Pero la minimización lo que hace es explicar que esta es la fórmula de mínimos cuadrados y no otra fórmula. Me cambia la estructura, me cambia el phi. Si me cambia el phi, me cambia el teta sombrero. Pero sigue siendo óptimo, pero para ese otro phi, ¿sí? Así que esa es la cosa de tomar, entre comillas, qué significa óptimo. Óptimo, un solo valor mejor que todo. Sí, pero para el g teta que te diste, no para otro g teta, ¿sí? Y por lo tanto para el phi que te diste y no para otro phi. Así que lo óptimo siempre hay que tomarlo con un poco de cuidado. Una observación es que una vez que tengo eso, entonces, y una vez que tengo el teta sombrero, la explicación que nosotros le damos, el i sombrero es el phi por el teta sombrero que nosotros encontramos, es ortogonal al error de estimación, la diferencia entre lo medido y lo explicado, la diferencia entre el i observado y el i explicado a través del g teta, ¿sí? Le ponemos sombrero cuando aplicamos el teta sombrero. Entonces estamos diciendo ahí básicamente que lo que estamos diciendo básicamente que el i sombrero acá, por el que pueda tener duda, estamos diciendo el i es phi por teta más bi, y el i vector sombrero es phi por teta sombrero, ¿sí? Aquí estamos diciendo que hay un vector verdadero y lo que nosotros que obtenemos es ojalá que el teta se parezca al teta cero. Entonces, estas son las mediciones, y a este le llamamos estimaciones, porque usamos la misma matriz de regresores y usamos el vector estimado, ¿sí? Este ahora es conocido y este es conocido, y obtenemos una colección de números que por supuesto uno no esperaría que coincidan exactamente con las mediciones, porque está el efecto del BI, ¿sí? Está el efecto también de haber elegido una estructura que fuera la adecuada, digamos, pero ese otro detalle para masticarlo y madurarlo más adelante. Pero una vez que nosotros lo hacemos, el error entre lo medido y lo explicado por el vector teta que nosotros encontramos con mínimos cuadrados, ese error, definido como esa diferencia, es ortogonal con la explicación que nosotros dimos. La explicación vive en este plano x1, x2. Por ejemplo, un plano x1, x2, para poder visualizarlo, podría haber más componente x. Pero la explicación y sombrero vive en este plano. Y la medición no necesariamente está en el plano. Por lo tanto, la diferencia entre la posible explicación y sombrero y la observación y es este vector en forma vertical. Y este vector en forma vertical, con 90 grados acá, es perpendicular al plano. El plano es el i sombrero, y el vector de diferencia entre lo observado y lo explicado es un vector ortogonal porque apunta hacia arriba, ¿sí? Y si apunta hacia arriba, es además ortogonal al plano completo. O sea, estamos diciendo el e sombrero, la diferencia entre lo observado y lo explicado y sombrero, que está acá abajo, es ortogonal al plano de explicación y sombrero, ¿sí?
Y es una propiedad de mínimos cuadrados. Los errores de estimación son ortogonales a las estimaciones mínimas. ¿Qué pasa si dos entradas son iguales? ¿Qué pasa en phi si dos entradas son iguales? ¿O qué pasa si una entrada se puede escribir como una combinación lineal de otra? Lo que hacen esta pregunta es el mismo acercamiento, bueno, cada uno se rasca como quiere, digamos, pero si tú me estás diciendo esto es mínimos cuadrados, y lo hicimos una vez y no lo vamos a hacer más, digamos, no vamos nunca más, háganlo si quieren, por favor, no quiero decir que nunca más lo hagan, prohibido, no, pero no va a ser necesario, eso que queremos decir. Una vez que aclaramos por qué la fórmula es así, y la fórmula es así acá en mínimos cuadrados, ¿sí? Vamos a cambiar el color para destacarlo un poco más. Esta vez no me voy a equivocar. En mínimos cuadrados le ponemos en lo que está aquí en el marco verde. En los marcos rojos son el proceso con el cual llegamos al marco verde. Entonces, estas dos preguntas que están acá, dicen, ¿qué pasaría si dos entradas son iguales? ¿Qué pasa si una entrada puede...? Esos son todos para llamarte la atención y decir, mira el cuadro verde. El cuadro verde es el estimado de mínimos cuadrados. Esto es una fórmula, ¿sí? Esta fórmula podría llegar a fallar matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente, ¿podría llegar a fallar? Bueno, de la fórmula que está ahí, ¿qué le llamamos fallar? Bueno, claramente, si no puedo invertir phi transpuesto phi, no te puedo dar un teto sombrero. Eso es una falla tan grande como pueden venir, digamos. ¿Sí? Más grande que esa falla no hay. ¿Sí? Entonces, ese teto sombrero existe en la medida que phi transpuesto phi sea invertible. Entonces, la pregunta de cuándo podría el teto sombrero fallar, cuándo podría yo plantear un problema de mínimos cuadrados y no poder encontrar un teto sombrero, no poder resolver ese problema, es cuando no exista la inversa de phi transpuesto phi. ¿Sí? Cuando yo me dé un modelo por alguna razón, no solo un modelo, sino cuando, porque fíjense que el phi colecciona el modelo que yo me propongo, pero reflejado en cómo combino los datos de entrada y salida en el phi. El phi es una matriz de números, ¿sí? Pero la combinación de esos números es tal que refleja el teta que yo elijo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el caso que hicimos acá, o mostramos acá, este de acá. Yo me elijo este gθ, no sé cuáles son los parámetros alfa, j y beta j, pero los u sub i y los i sub i son valores medidos conocidos. Por lo tanto, me da efectivamente este phi, y este phi refleja el gθ, porque aquí va el i0, aquí va el i menos 1, aquí va lo y retrasado en 1, aquí va lo y retrasado en ni, y eso cada uno acompaña a cada uno de los coeficientes. Entonces, estos son una colección de números conocidos, pero la forma en que están ordenados refleja el gθ que estoy proponiendo. Entonces, lo mismo en este caso, en la pregunta ¿cuándo podría fallar? Al proponer yo un gθ me da un phi, pero el phi es una colección de números dentro del interior. Entonces, ¿cuándo podría fallar phi transpuesto phi? Cuando tiene pérdida de rango, básicamente. ¿Y cuándo tiene pérdida de rango? Efectivamente, cuando hay dos entradas que son iguales o cuando alguna entrada es una combinación lineal de la otra. El potencial problema de esas preguntas en su respuesta es que pudieran generar una pérdida de rango en el producto phi transpuesto phi. Y si yo tengo una pérdida de rango, entonces no puedo invertir. Consulta. Para ir despertando también. Estamos por terminar en todo caso. No me voy a terminar un poquito más adelante, pero posiblemente por aquí podemos empezar a pensar en parar. Pregunta. ¿Tenemos claro qué es lo que es una pérdida de rango? O una idea, por lo menos. O no tenemos, no, ¿quién me está hablando? Esto es chino. O sea, se me ocurre que cuando que en el phi se salga del conjunto en donde está la solución, algo así creo que entendí. No, no creo que sea eso. Démosle un caso, digamos. Le voy a dar, el rango tiene que ver con matrices, ¿sí? Después lo hacemos específico a la pregunta, el rango de la matriz phi transpuesto phi. Pero el rango como concepto es de una matriz cualquiera. Entonces, yo, por ejemplo, me puedo dar una matriz cualquiera en MATLAB. Estamos viendo MATLAB, ¿no? ¿Compartir el escritorio o solo el PDF? No, del MATLAB se ve. Ok, aquí me dio una matriz A. Entonces yo le pregunto a MATLAB, ¿me podías dar la inversa, por favor? Ya, no hay problema, MATLAB no se arrugó. Pero MATLAB no se arrugó porque el determinante de la matriz A no es 0. ¿Sí? Si el determinante de la matriz A fuera 0, estaríamos en un problema. Si yo le saco el rango, hay un comando rank en MATLAB para sacarle el rango a la matriz A, porque existe la inversa. Porque el determinante no es 0, eso es equivalente a porque tiene rango 3. ¿Sí? Porque esta matriz es de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, efectivamente tiene rango 3. Ok, déjame pensar ahora qué podemos hacer acá. Me voy a dar una matriz B. Que va a ser la misma matriz A
ver si esta debería ser la primera columna, ¿no? Sí, la primera columna. Me voy a dar la misma matriz, me voy a dar la matriz B, que va a ser la misma matriz A en sus primeras dos columnas. Perdón, ahí va un dos puntos. Todas las filas, las primeras dos columnas. Y la tercera columna, en vez de ser la tercera columna de A, va a ser la misma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Va a ser dos veces la primera columna de A menos tres veces la segunda columna de A. Cuando yo hago eso, cuando yo hago esto para la tercera columna de B, la tercera columna de B va a ser entonces una combinación lineal de sus primeras dos columnas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en la tercera columna de B puede ser explicada en términos de multiplicar dos veces la primera columna y restarle tres veces la segunda columna. ¿Sí? Tengo la matriz B. Solo para clarificar, aquí tengo esta la tercera columna de B. ¿Sí? Como lo hice en función de A, entonces lo hice para esto. Esta es la tercera columna de B. Voy a multiplicar dos veces la primera columna de B, que era la primera de A, pero a esta altura ya está en B. Y le voy a restar tres veces la segunda columna de B. Y me da exactamente el mismo número. ¿Sí? La misma columna, perdón. ¿Sí? La misma colección de números. O sea, estamos diciendo que B, la tercera columna, es una combinación lineal de las primeras dos, que es algo parecido a la segunda pregunta de acá. ¿Sí? Una combinación lineal de las otras, en donde aquí la entrada en realidad reflejamos con las columnas. ¿Sí? Entonces, o combinación de las funciones de la entrada. No necesariamente la entrada como valor directo, sino que las funciones como entran la entrada en la matriz de regresión, que en este caso un ejemplo de matriz de regresión podría haber sido A, y este otro ejemplo de matriz de regresión podría ser B. Con A, si A fuera igual a phi transpuesto phi, no es problema, porque el A yo lo puedo invertir. Pero si el B, ahora que tiene una columna, la última, que es una combinación lineal de las primeras dos, yo le intento hacer la inversa, ¿sí? MATLAB me va a alegar. Me dice, cuidado, ¿sí? MATLAB es un programa numérico, no me alega, ¿sí? Pero me pone un aviso. Tenga cuidado. La inversa, la matriz B, es esta, y la inversa le dio un 10 a la 16. Olvídalo, ¿sí? 10 a la 16 es problema numérico. ¿Y por qué es un problema numérico? Porque si yo le saco el determinante a B, el determinante es, MATLAB tampoco se arruga, el determinante dice, es un número, igual que el determinante de A, pero en el caso del determinante de A el número era 0,30, 79, mientras que en el caso del determinante de B es 10 a la menos 17, que es la forma que tiene MATLAB de decirle, oye, esa cosa es 0, básicamente. ¿Sí? MATLAB es un programa numérico, no te va a decir nunca 0 clavado, siempre está como con un error, una aproximación numérica ahí. Entonces nunca te va a decir 0, 0 clavado, pero 10 a la menos 17 tienes que entender que eso es básicamente 0. O sea, te está diciendo el determinante de B es 0. Así que por eso la inversa, tampoco te dice la inversa no existe, pero la inversa es una porquería. Muy mal condicionada, con número de 10 a la 16, eso es impresentable. Impresentable, ¿sí? Entonces, ok, pero la razón de fondo es que cuando yo le hago el rango A y la matriz de 3 por 3, el rango es 3, y eso se llama de rango completo, ¿sí? Porque la matriz de 3 por 3 y el rango es 3, entonces los 3 coinciden, rango completo. Mientras que si yo le hago el rango a la matriz B, me da 2. Pero la matriz B también es de 3 por 3. O sea, el rango de 2 es más chico que 3. Eso se llama de rango incompleto, ¿sí? O tiene pérdida de rango. Porque en vez de darme 3, me dio 2. Y si me da cualquier matriz cuadrada que tenga pérdida de rango, no es invertible. Y tengo pérdida de rango cuando alguna fila es combinación lineal de las otras. Y en este caso, la matriz que me interesa no es cualquier matriz, es una matriz que es combinación de datos de entrada y salida que refleja mi Gθ. Y cuando tengo combinación lineal de uno con otro, quiere decir que mi modelo que elijo, con el cual genera esta matriz phi, tiene alguna redundancia. ¿Sí? Y ahí voy a tener problema no va a existir, cuando exista esa redundancia, no voy a poder calcular esta inversa, se me va a caer esta inversa. Es la única razón matemática por la cual yo no podría obtener entonces el estimado θn. Sombre. θn sombre, sí, digo. Ok. La verdad es que me cansé. Yo pensé que iba a ir más rápido. Bueno, que me fui con un calmo en todo caso. Voy a dejarlo hasta acá. Y por favor medítenlo y revisen el Norton y revisen su propio conocimiento para tener la confianza de que estamos avanzando sobre el terreno seguro. Con respecto a rango y las cosas que hemos conversado. Lo que le pueda haber llamado duda de lo que hemos conversado. Bueno, me pueden consultar a mí también. No absolutamente ningún problema. Pero
Pero en principio hagan entonces también ustedes el esfuerzo de poder, entonces, si observan que puedan tener algún vacío en alguna parte de los conceptos que hemos estado tirando en la cancha, intenten reforzarlo, por favor, de aquí a la próxima semana. Y la próxima semana vamos a continuar con sabores, con distintos sabores de mínimos cuadrados. ¿Sí? Ya hicimos la versión vainilla, que es la que está acá en verde. Y pretendemos ahora agregarle algunas cosas, perdón, vocabulario, algunas chorezas más para que la cosa sea más entretenida por el lado de la explicación, pero por supuesto que tenga también otro tipo de utilidades que a lo mejor esta solución vainilla todavía no está cubriendo. ¿Sí? Bien, con eso voy a parar, creo que es un excelente punto para parar. Quería parar más adelante en realidad, pero probablemente fui muy ambicioso. Vamos a dejar de compartir. Y bien, que tengan un resto del día y el resto de la semana muy bueno. Y nos estamos escuchando entonces la próxima semana para rematar la idea inicial de mínimos cuadrados derechamente en el capítulo 2 del curso. Que estén muy bien. Ah, profe, gracias.